Las redes sociales se calentaron por la indagatoria al expresidente Uribe. Diferentes personalidades se enfrascaron en una discusión a favor y en contra del exmandatario. ¿Es eso simplemente un reflejo de la polarización en el país? ¿O los mensajes se convierten en un multiplicador de esa división? Pues precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña Carlos Andrés Arias. Él es docente y gerente de comunicación pública y política en Estrategia y Poder. Empecemos por hablar de la libertad de expresión. Obviamente eso es un principio de toda democracia, Carlos Andrés. Todos pueden opinar, pero ¿deben las figuras públicas tener una responsabilidad mayor al hacerlo? Buenas noches, Ricardo y Germán. Básicamente yo creo que hay que arrancar por ahí. Y ahí es que puntualizar que estos fenómenos de las redes sociales democratizan la opinión y que esa opinión a veces puede ser informada, crítica o no, pero debe ser respetada. Y aunque en un escenario ideal sería buenísimo que tuviésemos una cualificación de los líderes de opinión, pues no es así, porque hay líderes cualificados desde lo político, desde lo social, desde lo cultural o desde lo musical, y no por eso su opinión debe ser menor ponderada o mayormente ponderada por los medios o por las redes sociales. Sí, Carlos Andrés, por supuesto que estas opiniones que estábamos leyendo en Twitter de Gustavo Petro, del Tino Asprilla, de Tostado, de Chucky Town y de Francia Márquez, pues reflejan lo que hoy es Colombia, que es un gigantesco tinglado, un escenario absolutamente polarizado. Pero la pregunta es, ¿esto no es aún más como un multiplicador de esa polarización? Mire, yo creo que ahí está el segundo aspecto que hay que puntualizar o hay que señalar. Y entonces, uno, sí, es democrático que todos participen independientemente de su cualificación sobre los temas. Y dos, es lo que usted está señalando, y es que sí puede generar aún más divergencia de opiniones y aumentar la polarización. Y esa polarización cae en una latencia desagradable y más que desagradable, peligrosa en la medida que empieza a aglutinar diferentes posiciones de gente que puede pasar de las emociones al pragmatismo, puede pasar de las emociones y de la discusión en redes sociales a acciones de fondo. Y aunque puede sonar exagerado, ustedes al principio en los titulares mencionaban lo que está pasando en Ecuador. Y ahí es cuando los líderes de opinión, independientemente de que estén cualificados políticamente o no, deben ser muy cuidadosos con lo que están diciendo, porque las emociones están muy bien en el escenario de las redes sociales, que es un escenario digital abstracto, pero cuando esas emociones no son bien catalizadas, seguramente pueden llegar a un plano de acciones puntuales entre las personas, es decir, pueden llegar incluso hasta agresiones de esos seguidores de las personas que están opinando en las redes sociales. Otro punto, Carlos Andrés, es que hay un dicho que reza que es mejor no cazar una pelea que no se va a ganar. ¿No es eso lo que nos pasa siempre en estas discusiones? Es decir, quienes defienden a Uribe, en este caso, no van a cambiar de opinión por lo que digan otros en Twitter. ¿Por qué enfrascarse en una discusión sin fin? ¿Qué vamos a ganar como país en eso? Mire, hay dos cosas importantes de lo que usted acaba de decir. Uno es que en psicología social y en psicología política, para hacerlo muy claro, es muy difícil convencer a aquellas personas que están aferrados a una idea. Es decir, cuando usted tiene un grado de ideología política o un grado de conocimiento sobre un aspecto puntual sobre la política, ya que sea razonado o emocionalmente exacerbado, entrar a convencerlo es básicamente gastar el tiempo, perder el tiempo. Es decir, no se va a lograr convencer a una persona que toda la vida ha creído que Álvaro Uribe Vélez es el Mesías y el Salvador de la democracia y el Salvador de Colombia. Y por otro lado, va a ser muy difícil convencer a los seguidores de Gustavo Petro o personas cercanas a Gustavo Petro de que Gustavo Petro no representa el nuevo renacer y un nuevo líder político que puede llegar de una u otra forma a democratizar los escenarios que el establecimiento ha copado en los últimos 8 o 12 años. Sí, Carlos, pero de alguna manera la realidad puede mirarse desde dos ópticas distintas. Por un lado, quienes tienen redes sociales o quienes viven en el mundo de Twitter, de Facebook sobre todo, y la otra que podemos decir puede ser el mundo real. ¿Qué tan fuerte es el impacto de opiniones como estas, teniendo en cuenta que, claro, que están en redes sociales, pero qué tanto tocan a la masa, a la gente en general? Mire, dos digresiones al respecto. La primera, Twitter tiene un universo de más o menos unos
dicen los datos que puede llegar a incluso hasta 5 o 7 millones de usuarios en el país, pero que activos son más o menos 3 millones. Esos 3 millones están en las capitales de departamento. Entonces, el universo de Twitter sí efectivamente es muy pequeño, pero el problema no está que discuten en Twitter y que, digamos, los medios de comunicación tengan que hacer el registro obligatorio de este tipo de situaciones, dadas las características de los actores que están comprometidos allí. Lo verdaderamente complejo es que esto vaya en masa y se multiplique, como usted lo señalaba hace un rato. Mire, lo que está sucediendo en Ecuador es prueba de ello. Los twitters que está lanzando en este momento Correa hacia la masa exacerbada, llena de emociones, que ha estado polarizada por las diferentes posiciones que se han vendido en los medios de comunicación y en las redes sociales, pueden llegar a delitos, pueden llegar a desmanes de la fuerza pública o de los mismos manifestantes. Nosotros en Bogotá ya lo vivimos hace una semana con las manifestaciones de los estudiantes, en las cuales muchos se infiltraron, y muchas de esas manifestaciones estaban exacerbadas por líderes políticos que incluso en algún momento estuvieron en las marchas o tuiteaban desde las marchas. Entonces yo creo que lo más complejo de esto no es el debate en redes sociales, que sigan debatiendo, que sigan discutiendo. Lo verdaderamente peligroso es que ese debate se traslade a hechos fácticos, y no estamos lejos de ello. Algunos podrán pensar que estoy exagerando, pero no. Ya está demostrado en otras latitudes, como la primavera árabe en su momento, que lo que está pasando en las redes sociales llega a trasladarse rápidamente en el escenario real. Y aquí hay que entender una cosa puntual, y con esa me despido, y es que la plaza pública se ha venido desplazando a las redes sociales, pero esa conexión entre las redes sociales y lo que pasa en la plaza pública, lo que pasa en las calles, cada vez es más latente, es más vigente. Por eso la llamada de algunos líderes políticos a que salgan a manifestarse a la calle cada vez es más recibida. Hay muchos documentos y muchos estudios, incluso investigaciones ya colombianas, que registran cómo las movilizaciones sociales están partiendo en las redes sociales y llegan a las calles, y ahí es donde, si no están bien manejadas por esos líderes políticos, se pueden exacerbar. Y creo que, no sé si esta la tiene en sus preguntas, pero creo que el mejor ejemplo de cómo equilibrar y despolarizar esto es lo que hizo Tostado con Fastino, que ustedes decían hace un rato. Y esa estatura política y esa estatura en el nivel de la argumentación y en entender que el otro también tiene posiciones diferentes a las mías y que no por eso es malo o es bueno, es la que deberían tener los líderes políticos. Ese saludo entre Faustino y Tostado es el que debería ser ejemplo para Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, en fin. Muchas gracias, profesor Carlos Andrés Arias.